Bendiciones, salud y paz a toda la amada audiencia que está en sintonía con esta programación del Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, con su pastor y doctor Nicanor González, aquí haciendo una presentación una vez más de apologética del Evangelio de Jesucristo. Y en esta ocasión, como le he dicho en otras programaciones, que estamos tratando de contextualizar el texto bíblico con el contexto histórico que nosotros estamos presenciando y viviendo cada día que existimos aquí en este planeta Tierra. Y como observador de la narrativa bíblica, como maestro de esa narrativa bíblica, estoy en contacto con la palabra de Dios, con los tiempos presentes, con lo que veo, con lo que oigo continuamente en las redes y en todos los lugares que hoy en día tenemos como medio informativo. Y por eso es que como programador en este contexto de Facebook y YouTube y todos los demás programas que ustedes me puedan ver por allá, mi trabajo como maestro de la palabra de Dios es poner en perspectiva lo que dice la palabra de Dios. Y no quiere decir que yo soy el único que voy a estar correcto. Hay muchos maestros y maestras, hombres y mujeres de Dios, que tienen una perspectiva correcta de lo que enseña la palabra de Dios, y hay que honrar a esta clase de personas que están en todos los lugares del mundo. Así que yo soy uno más que me añado a esa fila de hombres y mujeres que quieren presentar la verdad que Jesucristo nos dejó como fundación y base a la iglesia que Él fundó 2000 años atrás. Y yo sé que hay muchos judíos que se están convirtiendo al Señor Jesús, musulmanes se están convirtiendo al Señor Jesús, y gente de otras religiones que eran sectas están reconociendo la verdad de Jesucristo a través del Evangelio y están confesando, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Después el verso 13 dice que invocare el nombre del Señor será salvo. Fantástico. Entonces estamos viendo un grupo de personas que están creyendo y confesando el señorío, el mesianismo, la venida de ese Salvador que ocurrió 2000 años atrás. Esa es una. La otra situación que está creando un afán, una ansiedad, un pánico, y está una histeria en muchos creyentes, en muchos cristianos, tiene que ver con los acontecimientos proféticos de los tiempos finales. Y hay un cuadro profético dentro del texto bíblico. Hay un programa. Y que ese programa a través de los años ha sido desglosado, delineado, establecido por hombres y mujeres y por los hombres que escribieron la Escritura, como el apóstol Pablo. Pedro habló de ese programa de los tiempos finales. Juan habló de ese programa de los tiempos finales. Marco, Mateo,
Lucas y Juan hablaron de los tiempos finales en sus evangelios. Y una de las personas que más tocó base con los tiempos finales fue el apóstol Pablo, que fue el último apóstol que Cristo se le reveló en Damasco, yendo a camino a Damasco en Hechos 9. Y él fue el que más abundó en el programa, amén, de los tiempos finales. Más que Pedro, más que Juan, más que Mateo. Porque Juan nos dejó un apocalipsis que hasta el día de hoy, ese apocalipsis que Juan nos dejó, que fue revelado por el Espíritu Santo en la isla de Patmos en el año 95, cuando Domiciano lo desterró a esa isla de Patmos, que estaba a 37 millas de Mileto o kilómetros, y era una isla para presos políticos, pero Diocleciano decidió mandar a todos los líderes religiosos cabeza para parar completamente el cristianismo en el primer siglo, y a Juan lo desterraron a la isla de Patmos en el año 95. Okay. Y en esa isla, la experiencia de Juan fue que fue al cielo, vio los 24 ancianos, vio el trono de Dios. En el capítulo 4, cuando el Señor le dice, sube acá, él fue en el Espíritu al cielo. En el capítulo 1, Cristo se le apareció dentro de los 7 candelabros, y él, cuando vio a Cristo, cayó muerto. En el verso 18, Cristo le puso la mano, Apocalipsis 1:18, y Juan resucitó. Y Cristo le dijo a Juan, yo tengo la llave del Hades, estuve vivo, estuve muerto y he resucitado, y soy el alfa, soy la omega, el principio y el fin. Cristo estableció a Juan de que él era el Mayimbe, él era el jefe ahora, él era el que tenía la llave de todo, olvídate. Eso fue tremendo, la experiencia de Juan. Y después el Espíritu Santo le habla a Juan y le revela el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y cada mensaje de eso hay una promesa para la iglesia. Y después en el capítulo 5 acontece el rapto de la iglesia. Hay boda del Cordero en los cielos con Jesucristo, el novio. Y el capítulo 6 entonces comienzan los sellos. Ya en el capítulo 6 comienzan los juicios de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que comienzan en Apocalipsis 6 y terminan en Apocalipsis 18. Pero ya la iglesia no está en estos medios ni anda por aquí. Y quiero que entiendan esto claro, para que apliquemos lo que dijo Jesús en el verso 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ve. Porque entonces muchas personas se están afanando por los tiempos finales. Están perdiendo sueño, teniendo pesadillas, teniendo sueños de toda clase, cada vez que oyen a cualquier comentarista, cualquier persona interpretando acerca de los tiempos finales. Entonces nuestro Señor Jesús nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué Cristo nos está enseñando a nosotros? Pues nos está enseñando lo que dice el Salmo 46:10, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado y enaltecido entre las naciones. Stay still. Está quieto. Porque entonces estamos yendo tantas predicciones. Y hay muchas personas que son unos expertos en todo este asunto profético. Y uno tiene que sentarse y escucharlo. Porque nada de esto debe de producir ningún afán en ti, en mí, susto, miedo. Especialmente si usted tiene su esposo, su esposa, tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos.
Jesús nos dice que estemos en paz, sin afán. O sea, hay muchas personas que te están yendo a todos los seminarios que se están haciendo en Argentina, en Nicaragua, en El Salvador, en la República, en Puerto Rico, en Israel, todo lo que es seminario de profecía, ellos están metidos ahí. Pero usted tiene la Biblia en su mano. ¿Qué mejor seminario que la palabra de Dios? Si la lee, si la estudia, para que el Espíritu Santo le ilumine esa revelación, para que se evite de gastar tanto dinero, de tantos viajes, y más en este tiempo que está crítico viajar. Y a veces que nosotros no buscamos los problemas, porque estamos hablando cómo resolver los problemas de la vida, pero hay veces que nosotros los buscamos. En este tiempo, en este momento, los Estados Unidos de América, el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Hacen ya 7 días. ¿Usted sabe lo que significa eso? Si usted no sabe, busque la información. Y no siga como Juan por su casa, como si nada está sucediendo. Porque todas esas personas que controlan los aterrizajes en todos los aeropuertos de Estados Unidos son gente del gobierno federal. ¿Usted sabe lo que significa eso, no? Cuando se cierra el gobierno, toda la gente que recibe un cheque del gobierno federal se le para. Y hoy oí la noticia que muchas de esas personas que le dicen a los aviones dónde aterrizar, por dónde tomar, están llamando enfermos. Que ellos saben que no le van a pagar, pero tienen día de enfermedad y es legal que ellos llamen enfermos. Eso yo voy a viajar, usted va a viajar, todos vamos a viajar a un aeropuerto que posiblemente carezca de personal. ¿Y quién va a aterrizar ese avión? Que los pilotos no aterrizan los aviones porque ellos saben aterrizar, pero necesitan la guianza de aquellos que están en los controles para que les digan, para que no haya choque en los aeropuertos con los aviones. Ahora, ¿qué le estoy diciendo yo a usted? Que nosotros tenemos que vivir en el contexto cada día en que nos encontramos nosotros. Como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Hay tiempo que se puede viajar, hay tiempo que no se puede viajar. Que más valiosa su vida por los errores que estas personas que controlan pueden cometer y la vida suya y mía está en peligro. Y yo soy una persona que estoy en contacto con las noticias, con la información. Yo no estoy simplemente aquí orando a las 2, a las 3 de la mañana. Yo también prendo la noticia de qué está sucediendo en el mundo. Y oigo noticias de gente inteligente, no cualquier cosa. Y cada vez que hay algo que ocurre en el sistema de gobierno, yo necesito saber qué significa eso. ¿Qué causará eso? Ahora yo le estoy informando a ustedes que cuando se cierra el gobierno, todo el mundo deja de cobrar que pertenece al gobierno federal, menos el Congreso, menos los senadores, menos la Cámara Ejecutiva, la Cámara Judicial y la Cámara... Todos ellos reciben su cheque. Pero el que barre, el que limpia, el que hace, no recibe. Está cerrado. Gracias a Dios que lo que recibimos en Seguro Social, por lo menos nos mandan lo que prometieron mandarnos. Gracias a Dios por eso. Pero en este momento hay una crisis en este país de los Estados Unidos de América. Quizás eso no está en su país, pero está aquí. Entonces los ciudadanos que vivimos aquí tenemos que estar mirando la noticia, noticias informativas, no gente que hablan por hablar. Porque como le estoy diciendo, así como hay mucha gente que están hablando de la profecía, que lo que hacen es meterle miedo a la gente.
crear pánico, ansiedad, histeria, insomnio. Porque si Cristo viene o no viene, no hay ningún problema. Vamos a disfrutar, vamos, como dice el Salmo 118, verso 24. Este es el día que Dios hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Punto. ¿Ve? Entonces, en la epístola nos dice, está siempre gozoso. Oh, wow. En la pena, en la alegría, está siempre gozoso. Entonces, la palabra gozo es una cosa del espíritu, porque Gálatas 5, 22 y 23 dice más, el fruto del espíritu es gozo. Es que el gozo es algo espiritual. Entonces, si yo tengo el sello del Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 1, 22 y 21, 21 y 22, y Efesios 1, 13, 14, que habla que nosotros tenemos la arra, la prenda, el Espíritu Santo en nuestras vidas, fuimos sellados. Y que ese mismo Espíritu nos habilita para mantener el fruto del gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la muerte, de la separación, en medio de todo. Hay una paz, dice Santiago 4:7, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y es la paz que da, porque también el fruto del Espíritu es paz. Amor, gozo, paz. Ok. Entonces, si estamos yendo todo lo que está aconteciendo con Israel, que van a edificar el tercer templo, okay, eso lo dice la Biblia. Ezequiel 42, 43, la Biblia habla del tercer templo. Que los judíos van a volver a sacrificar, que ya trajeron vacas rojas que la criaron en Texas, y ahora la tienen allá, y que pues, supuestamente ya sacrificaron una, y que ya tomaron el sacerdote para el templo. Y todo eso está escandalizando a la gente, creando ansiedad y afán. Y la iglesia de Jesucristo está dentro del paréntesis de los planes, los propósitos y la intención de Dios. Cuando Dios termine el paréntesis con la iglesia que Cristo estableció 2000 años atrás, es cuando venga el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17. Cuando ese arrebatamiento, también 1 Corintios 15, 49, 50 y 51, que no todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de los ojos seremos trasladados, transformados. Eso Dios se lo reveló a Pablo. Pedro no habló de eso, Juan no habló de eso, Mateo no habló de eso, Lucas no habló de eso, Marco tampoco. Pablo habló de eso, el arrebatamiento de la iglesia. Y nos dio toda la información en su epístola que él escribió. Ok. En Romanos 11, 25 dice que cuando se llene la plenitud de los gentiles, cuando Dios salve la última persona en la iglesia, entonces también tiene que ocurrir la predicación del Evangelio. Mateo 24, 14, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, ahí dice, entonces vendrá el fin. Es bien interesante, entonces vendrá el fin. Yo le estoy diciendo que la iglesia es un paréntesis que se tomó Dios para usar a la iglesia para predicar el Evangelio al mundo entero, porque los judíos no quisieron hacer eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos no están predicando el Evangelio porque ellos no recibieron al que trajo el Evangelio de la buena nueva de gozo, paz y salvación.
son los gentiles, de acuerdo a ellos, que nosotros somos gentiles para los judíos. En aquel entonces la iglesia primitiva era hebrea, hasta que vino la intervención de Cornelio en el capítulo 10 y 11 de Hechos, que Dios salva a este capitán centurión romano, toda su familia es bautizada con el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, y ahí Pedro comienza a reconocer que el evangelio no era para los judíos, que era también para todos los gentiles. Entonces ahí comienza la iglesia primitiva a integrarse con los gentiles. Pero esa era la intención, porque en Isaías también habla que los gentiles iban a ver gran luz, que éramos nosotros. Los judíos se adueñaron de Dios, adueñaron de la profecía y rechazaron al conductor, al director, al fundador mayor, que fue la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo rechazaron hasta el día de hoy. Estados Unidos soporta a Israel en todos los asuntos que ellos hacen y no hacen. Sin embargo, ellos niegan a Jesucristo como Dios, como Señor, como Mesías, como todo. Que es bien interesante todo eso. Y no crea que yo soy antisemitista o nada, no, yo estoy hablándole la verdad a usted. Y yo escribí un libro que tiene que ver con eso, este libro, Movimiento y Concepto. Este libro fue mi tesis doctoral de New York Theological Seminar en teología, donde yo establezco que los judíos no cumplieron con el plan que Dios tenía para ellos ministrarnos a nosotros. Dios tuvo que levantar a la iglesia, por eso es que yo enseño ahí que la iglesia es un paréntesis en otros libros, son 11 libros que he escrito, y hay otro que está en la computadora que tengo que conseguir algún dinero para mandarlo a Amazon para que lo publiquen. Tiene 427 páginas ese. Y ese se llama Somos la obra maestra de Dios, que el ser humano es la obra maestra de Dios. Ese libro está increíble. Compre los 11 libros que yo tengo para conseguir dinero, para yo mandarla a buscar, mandarla a hacer para que tenga otro libro y va a ser número 12. Pero lo que le estamos enseñando a ustedes es que en Romanos 11, 25 dice que cuando se llene la plenitud de los gentiles, después Israel será, todos serán salvos. El paréntesis de Dios con la iglesia es que Dios levantó la iglesia para predicar el evangelio en el mundo entero. Bien. No son los judíos que son misioneros, es la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia, todas las iglesias del mundo. Todos los movimientos que creen en la gran comisión de Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas, y yo estaré con vosotros hasta el último día de esta tierra. Eso dijo Jesús. Bien. ¿Por qué la gente está afanada? ¿Por qué la gente está asustada cuando le hablan del tiempo del fin? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que estar tranquilo, en paz. Juan 14, 27, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción, dice el verso 16, 31. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo nos deja a nosotros un evangelio para que nosotros vivamos en paz, aún acercándonos a los tiempos finales, aún acercándonos a la venida del anticristo, aún acercándonos a los 21 juicios que se van a derramar sobre esta tierra. Viendo la vislumbre, viendo la idea de todo eso, Cristo nos dijo, está en paz, está tranquilo, porque vuestra redención está cerca. Entonces, como nosotros somos el paréntesis de Dios, el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio en toda su comunidad. Donde hay un templo de oración y hay una comunidad, el trabajo de esa iglesia en particular es ministrar a ese grupo de gente que hay en esa área donde usted está.
Hay iglesias locales que no han alcanzado su comunidad y andan por otros países. Andan por otros continentes y no han alcanzado su comunidad. Puede ser una mala dirección de la visión de una iglesia o la misión de la iglesia. Que puede Dios llamar a un misionero de esa iglesia para que haya África, o Sur y Centroamérica, Europa. Fantástico, una familia. Pero la iglesia entera se queda ahí ministrando a esa comunidad donde está esa casa de oración. Es el orden a seguir para que no estemos pensando de que toda la iglesia tiene que salir a evangelizar al mundo, porque donde quiera que nosotros vamos, hay iglesia establecida. Hay hombres ministrando que no vemos, hay mujeres ministrando que no vemos. Entonces la iglesia local lo que puede hacer es mandar finanzas a todos esos misioneros que han decidido ir a estos lugares, pero la iglesia se mantiene aquí para ayudar a ese grupo de gente que está allá. No todos queremos ir. ¿Quién va a atender la iglesia local? ¿Quién va a producir la finanza? ¿Quién va a alcanzar la comunidad donde está la casa de oración? Estoy hablando. ¿Entendemos? No podemos desviar el legado y el llamado que Dios le da. Hay más de 40 millones de iglesias en el mundo. En los 120 y pico de naciones que hay en el mundo. En estos 7 continentes. Bien. Aquí en Estados Unidos tenemos 900,000 iglesias, 1.500.000 pastores. Aquí en los Estados Unidos hay casi 1 millón de iglesias. 50 estados. Y la evangelización del mundo sale más de Estados Unidos que cualquier otro país. Alguien dijo una vez que el 94% de todos los líderes misioneros, evangelistas, pastores se encontraban en los Estados Unidos, que solamente había un 6% en el mundo entero. Y esa ecuación hay que cambiarla. Si usted es pastor, sea pastor. No esté de evangelista y de misionero en ningún lugar. Atienda a las ovejas, no deje las ovejas solas. Si usted quiere mucho dinero, váyase a trabajar a otro sitio. Estoy hablando ahora como un pastor, ¿no? Un líder. Que yo he sido pastor desde jovencito y he sido pastor de pastores desde jovencito. Y he dado esta clase de conferencia a los pastores. El pastor es llamado a atender un grupo de ovejas. ¿Ok? Y las otras ovejas de la otra iglesia que la atiende el otro pastor o la otra pastora. La salvación de una nación depende de los nativos y nacionales que están en esa nación. Me llamó mucho la atención cuando yo siempre vi al evangelista Maurice Cerullo, un gran hombre de Dios. Yo estuve en alguna campaña de ellos, lo invitamos una vez los jóvenes a una convención en Bridgeport, Connecticut. Eso fue, yo tenía como 16, 17 años, una cosa increíble, yo ver a este hombre, que Dios lo salvó en su adolescencia y lo llevó al cielo. Yo leí el libro de él, una cosa increíble. Y él comenzó a ministrar al mundo entero. Iba a África y eran 300,000, 400,000 personas escuchando a Maurice Cerullo en diferentes países del mundo. Y ya en su edad más avanzada, Dios le habló y le dijo: atiende América ahora. Atiende donde tú te criaste, atiende ahí. Y le dio la estrategia: ve a las naciones, prepara conferencia a los nativos de evangelización, enséñale, edúcale. Tú regresas a tu país, los Estados Unidos, y deja que ellos evangelicen su país. Y él dejó de dar campaña, de hacer esa campaña masiva y grande. Y él comenzó a hacer eso. Él murió ya, pero yo vi el testimonio de él, que él entonces regresó a los Estados Unidos, entonces estaba ministrando aquí, preparando líderes aquí, para que fueran allá.
Pero cuando Dios lo enviaba a alguna nación de África, Europa, Asia, cualquier país, él lo que iba era hacer, dar clases de entrenamiento de evangelización. Preparaba a los nativos, entonces los nativos iban y ministraban a sus gentes. Fantástico. ¿Ve? Entonces, nosotros no podemos estar afanados por la salvación del mundo. Yo tengo que vivir mi vida, tengo que estar en paz, tengo que sacar mi tiempo para orar, para leer la palabra, para ayunar, para estar en comunión con Dios. Dios se va a encargar de su mundo. Alguien dijo que cuando usted no tiene fe que Dios va a salvar su mundo, significa que usted no tiene fe. Este mundo es de Dios. Salmo 24, 1 y 2 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él la habitan. ¿Ve? Este mundo de Dios no es mío. Todas las almas, dice Ezequiel 18, 4, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios, le pertenecen a Dios. Entonces, si Dios me da un llamado para administrar a esas almas, yo tengo que estar consciente que esas almas son de Dios, no son mías. Que en Hebreo 13, 17 dice que los pastores darán cuenta. Ahí está, por eso es que uno tiene que estar dentro de su congregación pastoreando, siendo un pastor de verdad. Y vigilando y cuidando a esas ovejas de los lobos, especialmente de los falsos que hay hoy en día. Hay que estar enseñando todo el tiempo. Y yo sé que la predicación es tremenda y aquí y allá, pero el pueblo no se va a sustentar solamente con predicaciones. Hay que enseñar. La enseñanza es lo que hace el discipulado. Y cuando la iglesia llega a ser discípulo, el pastor no tiene que trabajar mucho. Mientras el creyente sea un creyente y un cristiano, el pastor va a tener que trabajar mucho. Pero cuando llegan a ser discípulos, el discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Entonces el discípulo hace lo que dice Hebreo 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fueron establecidos los apóstoles, que son los misioneros, los profetas, que son los predicadores, los evangelistas, que son los que proclaman el evangelio, los pastores, que son los que enseñan, y los maestros, que están guardando esa enseñanza. Si un pastor por necesidad tiene que ser un maestro, y eso no se puede delegar a nadie. ¡Auch! Entonces, todas las confusiones que tenemos de la profecía de los tiempos finales, que están creando afán, ansiedad, pánico, susto, miedo, melancolía, por las malas interpretaciones que le están dando todo el mundo a la profecía. Inmediatamente que se cumpla la plenitud de los gentiles, acontece el rapto. Ya la iglesia no tiene que ver nada con este mundo. Dios va a seguir hablando con el pueblo de Israel. Dios va a seguir tratando con el pueblo de Israel. Vendrá el anticristo y después vendrá Jesús con su iglesia, como dice Apocalipsis 19. El trabajo de nosotros, de la iglesia en general, es predicar el evangelio a todas las personas que nos acercan a nosotros. Eso es todo. Y ser feliz en tu casa. Estar quieto. Reposar, como dijo Jesús en Mateo 11:28. Todos los cargados y trabajos, venid a mí, descansar. El evangelio es para estar descansando, no es para estar en ansiedad y en pánico y en histeria y asustado. Que hay que estar todos los días en la iglesia orando y ayunando, porque yo quiero que el Señor me encuentre así. El Señor quiere que tú disfrutes tu vida, caballero, dama que me está escuchando y viendo. Sé feliz. Be happy. Yeah. Eso es suave. Sí, es suave. Jesús dijo, mi carga es ligera, es suave. No, esos yugos
que nosotros tenemos son de la gente que piensa en otras cosas y nos tiran esos yugos. Lea Mateo 23, léalo hoy, Mateo 23, para que usted vea cómo Cristo condenó a su mundo religioso. Esos saduceos, fariseos, sacerdotes, escribanos, intérpretes de la ley, le ponían carga que la gente no podían llevar y ellos ni la tocaban con un dedo. Entonces, todas estas malas enseñanzas, eso son cargas que le están poniendo a toda la gente que oyen a estas personas. Profetas diciendo que el puente de California, el Golden Bridge, que se iba a caer tal día, tal, no se cayó. Y la gente sigue escuchando a esa persona. Lea Deuteronomio 18, Deuteronomio 22. El profeta que hablara y no se cumpliere la profecía, tal profeta es falso, no le tenga temor. En aquel entonces lo apedraba. Cuando una profecía se daba, cuando un sueño se daba y no se cumplía, esa persona lo mataban. Gracias a Dios que no estamos en la ley. Y después ellos siguen dando otra profecía y la gente lo sigue escuchando y se hacen virales. Nosotros, Dios nos dio una mente lógica, racional, para cambiar los canales. Y yo sé que mucha gente de esta quieren hacerse virales diciendo profecías, diciendo que va a acontecerle a ti, aquello. Todo lo que va a acontecerle está en la Escritura, léalo. Lo que falta en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. No el surgimiento del anticristo. No es lo que está haciendo Jared Kushner, que está allá en Israel haciendo la paz entre los palestinos y los árabes y los judíos y aquí y allá, y que están diciendo que él es el anticristo, que es increíble. Como si eso no había ocurrido antes. Ustedes no se recuerdan de Yasser Arafat, cuando Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Y Menachem Begin era el primer ministro de Israel. ¿Usted no se recuerda de ese tiempo? Yasser Arafat fue el que creó el PLO, la liberación de Palestina, en el 1967. Porque en el 1967 los judíos pelearon contra los egipcios. Y el emperador de aquel entonces, o el faraón de aquel entonces de Egipto, era Nasser, 1967. Y los judíos, sin tener un ejército tan grande como tenía el pueblo de Egipto, pelearon. Y en 6 días ellos le ganaron la guerra y tomaron el Alto de Golán, tomaron el West Bank, tomaron el Sinaí, que eso le pertenecía a Egipto. En 6 días, con un ejército pequeñito. Y lo que dice la historia es que cuando los egipcios veían un avión judío, veían como 100 aviones que venían y salían huyendo. 6 días. Y cuando esto ocurrió, como los árabes tenían a Jerusalén del año 70 después de Cristo, porque cuando Tito tomó el templo en el año 70 después de Cristo, que fue profetizado por Jesús en Mateo 24, pasaron 35 años y la profecía de Jesús se cumplió cuando el general Tito vino y entró y destruyó el templo y sacó piedra del templo y mató más de 100,000 judíos a flecha con fuego y se llevó todo el tesoro para Roma. De ahí en adelante, cuando los judíos vieron que ese templo estaba destruido, vino la gran diáspora de los judíos en el año 70 para todos los países del mundo. Sur, Centroamérica, África, todos los continentes tienen una diáspora de judíos hasta el día de hoy. Israel se quedó sin gente. ¿Quién comenzó a habitar a Israel? Los árabes, los hijos de Ismael. Desde el año 100 hasta mayo 16 del 1948, cuando las Naciones Unidas declararon que Israel era el Estado de los judíos, hasta ese entonces. Pero cuando los judíos fueron con esa declaración de las Naciones Unidas,
en mayo 16 del 48. Ellos tuvieron que pelear por Jerusalén. No fue solamente que tomaron, ellos tuvieron que pelear con todos los árabes. Entonces ellos echaron a todos los árabes al desierto. Y entonces seguían peleando hasta el 1969, que pelearon con la gran nación de Egipto, ganaron, y entonces siguieron echando a los árabes al desierto. Y ahí fue que se levantó Yasser Arafat como líder y él estableció el movimiento de liberación palestina. Y él vino aquí a hacer la paz con el presidente de Egipto, con Bill Clinton, como primer ministro de Israel. Se dieron la mano, eso es historia. Es que la gente está hablando ahora de Jared, que está haciendo la paz con eso. Siempre ha acontecido esos movimientos y nadie habló del anticristo ni nada, que Bill Clinton era el anticristo. Entonces, hoy en día, cada vez que hay movimientos, ya están declarando, pero que Israel siempre ha estado peleando y siempre han tenido que venir gente de Europa, de las Naciones Unidas, han venido de Estados Unidos, han venido del Reino de Inglaterra a tratar de hacer la paz con los árabes. Hoy en día se ve más porque hoy en día hay más televisión, hay más de esto y hay más de todo y la gente está confundida. Cristo viene a buscar su iglesia para casarse con su iglesia. Y Juan el Bautista es el testigo de esa boda. Eso va a acontecer inmediatamente que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Va a haber 7 años de boda, de años, que los judíos celebraban 7 días de boda. Y en esos 7 días el joven se iba a la casa de sus padres y se celebraba con sus padres, y la joven se iba a la casa de sus padres y se celebraba con sus padres, y después se unían. Que eso fue lo que aconteció con José y María, que cuando ellos estaban en su fiesta separados, de repente José se une con María y María le dice que está en estado, y José salió huyendo hasta el día de hoy. No, él salió huyendo y el ángel tuvo que detenerlo. Si lo que hay en el vientre de tu esposa, eso es obra del Espíritu Santo, tuvo que regresar. Pero usted sabe lo que usted está separado 7 días y de repente su mujer recién casada le dice a usted que está en estado. ¿De quién? ¿Qué pasó aquí? Y un ángel tuvo que detener a José, que salió huyendo. Cualquiera, ¿no? Ok. Entonces la idea es que lo más que puede acontecer en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros preparados si tenemos a Cristo en nuestros corazones? Tenemos una vida que vivir, hay que trabajar, hay que levantarse por la mañana, hay que ir al templo, hay que celebrar con mis hermanos y hermanas, si el que puede y el que no puede, tiene de una forma u otra que hacerlo, ¿no? Estar en comunión con Dios. Vivir la vida, si está planificando comprar una casa, no hay problema. Si está juntando dinero en el banco, no hay problema. Si está planificando casarte, no hay problema. Si está planificando tener familia, no hay problema. No tiene que entrarte en la cabeza que ya Cristo viene, que nada de eso se puede hacer, como han hecho muchas sectas religiosas. Hace un tiempo atrás, en septiembre, un africano dijo que Cristo venía el 23 de septiembre. Y la iglesia de él salieron a un monte, como los testigos de Rusel, que también fueron a un monte, a esperar a Jesús. Cristo no ha venido. A Cristo le preguntaron los discípulos que cuándo sería la venida de él. Y él le dijo, eso está en la sola potestad de mi papá. Ni yo sé. Jesús dijo, Jesús. Si la gente no lee la Biblia. El Señor sabe cuándo yo voy a regresar de nuevo. Eso es mi papá. Cristo no quería embargar a la gente con ansiedad, con pánico. Por eso es que nosotros nunca sabremos el día que vamos a morir. Porque si lo sabemos antes de tiempo, no morimos antes de tiempo con la ansiedad y el pánico y el susto y el todo.
Se nos va el sueño, se nos va el hambre, se nos da todo. Entonces hay que vivir un día a la vez y ser feliz en ese día. Que traigamos al corazón alegría, dice el Salmo 90. ¿Ve? Que celebremos en este día, dice el Salmo 118, verso 24. Este es el día que Dios hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Que Cristo me encuentre alegre, feliz, fantástico. Que en Cristo me encuentre casándome, fantástico. Que Cristo me encuentre guardando dinero para comprar una casa, fantástico. Que Cristo me encuentre celebrando, fantástico. Imagínense, yo comencé a estudiar mi licenciatura en teología, mi maestría en divinidad, mi doctorado en teología con concentración en ministerio y después teología. Después decidí estudiar mi certificación doctoral, después de tener licenciatura, maestría, doctorado en ministerio y teología, decidí estudiar psicología en una clínica, un programa de 7 años. Ahora, si yo me hubiera metido en ese asunto de los últimos días, yo no hubiera estudiado nada. Cristo viene. Quizás ni me hubiera casado tampoco. Cristo viene. Y así ha acontecido a muchas generaciones. Cristo viene. Pero entonces Cristo me dice a mí en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Entonces me dice que sea feliz, con lo poco que tengo, que sea feliz, con lo mucho que sea feliz. Entonces, ¿cómo yo voy a ser feliz viviendo una vida amargada? Que tengo que estar orando y ayunando, asustado, que no voy a pecar, no voy a hacer nada. Por favor. Ahora le digo yo, como dice la iglesia, pare de sufrir. Pare de sufrir. Pues es que esa iglesia se ha hecho tan famosa porque todos los seres humanos quieren parar de sufrir. Entonces yo tengo ese eslogan, pare de sufrir. Se han hecho multimillonarios iglesias. Entonces cuando entra la gente a esa iglesia es que comienzan a sufrir porque tienen que dar mucho dinero para parar de sufrir. Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor, dice Nehemías, es mi fortaleza. ¿Ve? Y es bien interesante esto que le mencioné porque Nehemías era el copero del rey Artajerjes para el año 444 antes de Cristo. Él tenía que probarle el vino antes que el rey bebiera ese vino porque en aquel entonces envenenaban los vinos. Mire qué trabajo tenía Nehemías. Tenía que probar el vino y si está envenenado, Nehemías tenía que morirse, ¿no? Cuando los cautivos salieron de Babilonia, para esa época, 444 a.C., porque ellos fueron cautivos en el 587 a.C. por Nabucodonosor. Cuando comenzaron a cumplirse los 70 años, comenzaron a salir los judíos para ir de nuevo a Israel, a la tierra de Canaán. Cuando ellos entraron a la tierra de esa cautividad de 70 años en Babilonia, habían un promedio de casi 45,000 personas en población. Una nación que tenía millones de gente. Y Nehemías encontró algunas 37,000 personas y habían como 7,000 levitas, adoradores, que no querían adorar, no querían hacer nada porque estaban atribulados, no tenían templo, estaba todo quemado. Nabucodonosor lo había hecho 70 años atrás. Y un hermano fue allá y le dio la queja a Nehemías. Nehemías pidió permiso al rey y Nehemías le dio la comisión para ir a restaurar ese templo. Porque el templo en Israel es el centro de todo, desde aquel entonces. Desde que Salomón lo edificó 3,000 años atrás. Y cuando Nehemías entró, él vio que habían gente, opositores, que no querían la reconstrucción del templo.
porque la reconstrucción del templo era de nuevo el avivamiento, la adoración, la alabanza al único Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Entonces, Nehemías, Dios le dio un plan de establecer un grupo de personas para ponerle los ladrillos y poner todas las cosas bien de las murallas y del templo. Y Nehemías le dijo a ellos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, ellos estaban edificando, pero tenían una espada en la mano, pues si acaso venía el enemigo. Porque Israel siempre ha sido un pueblo militar. Ahí era diente por diente y ojo por ojo. Y vieron varios líderes religiosos que se levantaron contra Nehemías, Sanballat, Tobías, una profetisa que había ahí. Eso era que hicieron planes para matar a Nehemías. Y Dios le hablaba a Nehemías, no vaya a esa invitación que te van a matar. Y Nehemías duró 51 días, edificó reconstruyó el templo y volvió de nuevo a su trabajo, a probar el vino del rey y seguir su trabajo. Él no se quedó en Israel, él volvió de nuevo a su trabajo. Ahora, ¿qué le estoy diciendo a ustedes con todo esto? Que hay modelos a seguir dentro del texto bíblico. Hay veces que usted va a hacer algo por un periodo de tiempo, se va a sentir feliz haciéndolo y después usted sigue haciendo la otra cosa que estaba haciendo primero. No todo lo dura hasta que usted se muera. ¿Ve? Lo único que dura hasta la muerte es el matrimonio, que dice hasta que la muerte nos separe. Y hay gente que se han separado de personas porque la muerte lo va a alcanzar antes de tiempo, como yo enseño en la conferencia matrimonial. Que hay parejas que me dicen, doctor, yo tengo que separarme de esta mujer porque la muerte me va a alcanzar antes de tiempo, porque ella me va a matar o él me va a matar. Ok. Vamos a ver cómo hacemos con eso. Que estamos hablando con todo esto que le estoy diciendo. Que dejé un poquito de Eclesiastés para ponerlo en perspectiva la situación que estamos presenciando en este momento. Lo que espera la iglesia en este momento es el rapto de la iglesia. Eso es todo. Eso es lo que espera la iglesia. Dios va a seguir tratando con el pueblo de Israel. Pues mire, se lo voy a leer en Romanos, capítulo 11, busque. El capítulo 11 de Romanos, el verso 25 dice, porque no quiero que, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, Pablo lo presenta, algo que está oculto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento. Israel fue endurecido. Entonces, como se endureció Israel, Dios hizo un paréntesis y levantó la iglesia. Y Pablo está corrigiendo a nosotros, la iglesia, que nos hemos enorgullecido y creemos que somos los... No. ¿Ve? Que Israel fue endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, cuando se llene el último número que se va a salvar en la iglesia, Cristo va a levantar su iglesia y entonces va a acontecer el mover, o el reloj de Dios se va a comenzar a sonar, porque el reloj de Dios se paró con los judíos desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando él le dio permiso a los gentiles que hollaran, que gobernaran, pero inmediatamente que la iglesia sea llenada con la última persona que se salve, Cristo viene y levanta la iglesia. Entonces el reloj de la profecía comienza a funcionar, pero es con los judíos, no con nosotros. Ya nosotros estamos celebrando boda del Cordero para entonces después más luego entrar al milenio, 1000 años, para reinar con Cristo aquí en la tierra, y después del milenio entrar a la eternidad. Es el orden. Pero sin embargo hay un tiempo que Dios va a tratar con el pueblo judío. Ahora, cuando Dios trate con el pueblo judío, la iglesia no va a estar aquí. Le estamos predicando a los judíos para que acepten a Cristo, que el Mesías ya vino. El Mesías que ellos van a aceptar es al anticristo, que lo va a engañar, siendo supuestamente el Mesías de ellos.
que los judíos si no ven portentos, señales, milagros, fuego, ellos no creen en nadie. Cristo vino con el evangelio de la paz, de la buena nueva, y lo mataron. Bien. En 1 Corintios 15 dice, el verso 51 de 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. Mire cómo Pablo considera siempre el rapto de la iglesia un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Así que hay un rato que viene donde la persona que estén vivos para ese entonces, que si eso ocurre en este momento, nosotros no vamos a ver muerte. La muerte no va a llegar a nosotros. Nosotros vamos a estar vivos, pero nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Verso 13. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que están dormidos. Porque el Señor con voz de mando y con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos, para ese entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Son palabras que tienen que alentarnos a nosotros y no agobiarnos, no crear ansiedad y pánico y susto y miedo, insomnio y tener que estar bebiendo antidepresivos o estar viendo a un psicólogo o a un psiquiatra por algo que es normal que va a acontecer. Si usted me quiere ver a mí, está bien, venga a verme, soy psicólogo, tengo mi licencia para verlo. Pero yo le voy a enseñar tanto la parte emocional que usted tenga de situación en su vida, como la parte espiritual también, que tengo dominio y conocimiento de esta palabra. Entonces, cuando Dios se le revela a Juan en la isla de Patmos, del capítulo 1 al 5, vemos todo lo que el ángel de la iglesia, el Señor de la iglesia, le revela a Juan desde el 1 al 5. Y el capítulo 5 habla de la boda del Cordero, de los millones y millones que estaban celebrando la boda del Cordero. Por el capítulo 6 comienzan los juicios, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas se van a derramar sobre esta tierra. La iglesia no va a estar en eso. Ya están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que nosotros vamos a ver al anticristo, que el anticristo va a perseguir a la iglesia. Por favor. Entonces en Apocalipsis dice que el anticristo va a vencer a los santos de aquellos días. ¿Cuáles santos? Pues hay mucha gente que se van a salvar en la gran tribulación, que se van a convertir en santos. ¿Quién lo va a perseguir? El anticristo. Bien. Y lo va a vencer. Porque el anticristo va a recibir 42 meses, que son 3 años y medio, para gobernar el mundo entero. Y van a estar 144,000 judíos que van a predicarle a los judíos el evangelio del reino. Nosotros estamos predicando el evangelio de la buena nueva de gozo, paz y alegría y salvación. Ellos van a predicar el evangelio del reino, los 144,000, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. La iglesia después del capítulo 5 ya no está aquí. Todo lo que acontece en el capítulo 6 hasta el 18 son los 21 juicios que vienen para todas las naciones del mundo. Entonces yo veo un montón de profetas y de predicadores que han metido a la iglesia en la gran tribulación, han metido a la iglesia en los sellos, en la trompeta, en las cosas. Por favor.
anunciando que va a haber 7 días, 3 días, que no va a haber luz. Eso para el tiempo de la gran tribulación, que se vaya la luz hoy en día por 3 días. Bueno, si el Canadá, que da el 95% de la luz aquí en Nueva York, le da un switch, nos vamos a quedar sin luz, seguro, pero eso no te cree nada apocalíptico. Es una situación local. Lo que viene apocalíptico es algo mundial, algo global. Las profecías verdaderas son acontecimientos globales, no son locales. Estados Unidos puede desaparecer con sus 3.000 millas y sus 50 estados, puede desaparecer y el mundo seguir. La China con sus 1.4 billones de habitantes puede desaparecer y el mundo seguir. Rusia con sus 300 millones de habitantes y con el país más grande del mundo tiene 900 millas. Nosotros cabemos 3 veces en Rusia, país más frío y más grande del mundo. Puede desaparecer y el mundo seguir. Hay más de 220 y pico de naciones en el mundo. Lo que viene apocalípticamente, todo el mundo va a sufrir, pero la iglesia no va a estar aquí. Dios no puso a la iglesia, de eso vamos a hablar el jueves, para su ira y para su enojo, no. Dios estableció la salvación para su iglesia. Está quieto, como dice el Salmo 46, 10, y conocer que yo soy Dios. Sigue conociendo a Dios. Sigue viéndome, escuchándome. El jueves estaremos aquí vamos a ver a qué hora vamos a estar aquí con ustedes. El jueves, por la tarde, desde luego. Y seguimos anexando esta situación para que cuando oigamos a todas estas personas que están metiendo a la iglesia después de Apocalipsis 6, ya la cosa está mala. Llegamos hasta Apocalipsis 5 y de ahí en adelante vienen los juicios para las naciones del mundo y Apocalipsis 19, Cristo viene con su iglesia y sus santos ángeles a detronar al anticristo y a la bestia y al falso profeta que van a estar reinando aquí en la tierra. Seguimos el jueves hablando de esas cosas. Así que este libro, Movimiento y Concepto, habla mucho de esto que yo le mencioné. 646-755-1290, o si no, venga, me llama, te viene a buscar. Aquí viene una pareja, me compraron 2 libros. Lo puede buscar aquí. 646-755-1290, me llama, doctor, quiero pasar a comprar algunos cuantos libros de ustedes, o me escribe a nicanor55 @gmail.com, nicanor55 Nicanor con R 55 @gmail.com, o tírale la foto a este panfleto que está aquí atrás. Ahí está la dirección de The Good Samaritan Center, ¿no? y el email también. Me escribe como sea y yo le mando el menú de toda la conferencia y todo el material de los 11 libros que tenemos para que usted tenga esos materiales y estudie y lea. De una persona que estudió, que se preparó para ese tiempo, para esta hora, para este momento, para que tengamos una enseñanza sólida, fidedigna de la palabra de Dios. Y no todas estas cosas que estamos oyendo, que la gente está confundida, porque hoy en día la gente se convierte y ya se creen que son maestros. Pablo duró 17 años estudiando antes de hacer nada por el Evangelio. Después de los 17 años, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, en el año 49, fue que Dios lo llamó en medio de ese concilio con Bernabé para que fuese predicador de los gentiles. Aquí está. Aquí le tira la foto. Se va a poner, dice que está muy lejos. Tiré una foto aquí, ahí está el email mío. Aquí está todo, usted lo puede ver. Ahí está, tira la foto y entonces mande toda la información aquí y ahí se comunica con el correo de la iglesia o la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Ahí está también la información del canal de YouTube. ¿Ves? Para que se apunten en los canales de YouTube para que vea esta información también, ¿ok? Espero que lo hayan recibido. Nos veremos el jueves.
Espero que hayan recibido informaciones fidedignas. Nicanor González.